Felipe II será el gran personaje del siglo XVI, junto con su padre, Carlos I de España y V de Alemania. Aquí podéis ver que los padres de Felipe fueron precisamente Carlos y la hija de los reyes de Portugal, Isabel, que le darían la herencia final que tuvo. A su vez, ambos serían, en este caso su padre, Carlos, sería hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, que le transmitirían la herencia a su padre e indirectamente finalmente a él de Fernando el Católico, Aragón, Isabel la Católica, Isabel de Castilla, la corona de Castilla, por parte de su padre, de su bisabuelo, en este caso de sus bisabuelos, Maximiliano, la casa de Austria y el derecho al trono también del Sacro Imperio, y de María de Borgoña, la bisabuela de Felipe, el derecho a los territorios de la Casa de Borgoña. Aquí podéis ver esta evolución que os he comentado y al mismo tiempo importante e interesante los diferentes matrimonios, como podéis ver en bastante número, que realizó Felipe. En primer lugar, los dos primeros matrimonios concertados por su padre, el primero con María Manuela de Portugal para fortalecer los lazos con la Casa de Portugal que ya hemos visto anteriormente en los antecedentes desde los Reyes Católicos. En este caso moriría al dar a luz a su primer hijo, Carlos, que sería el primer heredero de Felipe II, el cual tendría graves problemas psicológicos y al mismo tiempo también moriría antes que su padre. Por lo tanto, no llegará nunca a ejercer como rey de España, rey de Castilla ni rey de Aragón. Su padre, Carlos I, concertó un nuevo matrimonio con María de Tudor, la tía de Felipe II. ¿Por qué? Porque María Tudor sería la hija de Caterina de Aragón, que sería en este caso hermana de Juana la Loca y de, interesante e importante, de Enrique VIII. Esto le convirtió a María Tudor en la reina de Inglaterra y era un matrimonio de gran interés para lo que sería Carlos I, y si hubiera tenido una descendencia, hubiera supuesto la posibilidad de unir bajo la misma dinastía a dos reinos, a sucesivos reinos, como eran los que tenía bajo su control Felipe, y al mismo tiempo Inglaterra. Pero al ser mucho mayor que él, murió sin descendencia, lo que supuso que esto se convirtiera solamente en un sueño, y Felipe ya como rey concertó, al no tener descendencia masculina, el matrimonio con Isabel de Valois. En este caso, muchos consideran que sería por lo que nos ha llegado de fuentes del rey el gran amor de su vida, pero tampoco lograría sobrevivirle a Felipe y al morir sin descendencia masculina se vio obligado a realizar un nuevo matrimonio, en este caso con Ana de Austria, que sí le daría el único descendiente, el futuro heredero Felipe III. Pero después de esta evolución es obligatorio pasar por la herencia. ¿De qué fue rey Felipe II? ¿Qué tierra le daría su padre? Y en este caso también su madre. Os recuerdo Isabel de Portugal. Resulta que, debido a la paz de Augsburgo realizada por su padre, en la cual se vio obligado a dividir su herencia. Por un lado, la parte correspondiente a la Casa de Austria, asociada también al trono, sería recibida por su hermano, el hermano de Carlos, Fernando, y el resto de territorios que corresponderían a la corona de Castilla, la corona de Aragón, con los territorios en el Mediterráneo y los territorios de la Casa de Borgoña,
que podéis verlo en color naranja, le serían entregados a Felipe. Al mismo tiempo, como veremos a continuación, más adelante, la zona de Portugal, el Reino de Portugal, debido a la muerte del rey de Portugal, pues al ser hijo de Isabel, reclamó estos territorios que finalmente serían también parte de su dominio, conformando probablemente el mayor imperio de la época. Vamos a dar el siguiente paso, que sería hablar de su política interior. La política interior se va a caracterizar por dos cosas. Uno, el pretender la hegemonía de los reinos hispanos sobre todo el mundo conocido, progresivamente sobre Europa, etc., intentará ser y fue el reino más importante. Y por otro lado, la defensa del catolicismo que ya había hecho su padre. En este caso, debemos de destacar lo que sería la contrarreforma, es decir, lo que se acordó en el Concilio de Trento. Será su principal valedor y marcaría su política interior y exterior. Dentro de esta política debemos de destacar que se va a centrar frente a su padre, que viajaría por todos los territorios. Él se va a centrar en Madrid, donde situará su capital, donde situará su corte. Concretamente destacamos el Escorial, la gran construcción de Felipe II. Esa política se va a caracterizar por una monarquía autoritaria llevada al extremo que ya había iniciado sus bisabuelos, los reyes católicos, para lo cual fue necesario un gran aparato de burocracia, al frente del cual estaba él, Felipe. Se caracterizaría este periodo por el culmen, el momento cenit del dominio hispano, del dominio de los reinos hispanos sobre toda Europa y el mundo conocido. Pero también creó las causas de su decadencia. El grandísimo coste que suponía provocó bancarrotas sucesivas que marcarían la política interior y la política exterior, tanto de él como de los sucesores, que iniciarán un periodo de decadencia que acabará con este predominio, con este dominio, esta hegemonía. En primer lugar, esa monarquía autoritaria que estamos hablando, llevada al extremo, supone la decadencia de las cortes. La nobleza, la iglesia, sabe que las cortes no tienen importancia y no tendrá ningún interés en mandar a representantes. Se va a centrar en el ámbito de los municipios que eran controlados también por el rey, es decir, las cortes acabarán siendo dominadas totalmente por el rey, que gobernará sin verse influido por estas. Él va a ser la cabeza de todo un aparato burocrático en el cual debemos destacar, por un lado, los consejos, que son instituciones que aconsejaban, y en muchos casos el rey le da el poder de realizar política, gobernar en su nombre, que se van a centrar en dos ámbitos. Por un lado, los territoriales, con un límite claramente marcado por cada uno de sus reinos, Castilla, la zona de Indias, Aragón, Italia, Portugal o Flandes, y por otro lado, aquellos consejos que tienen una influencia en todos estos reinos, como serían el de Estado, situado al frente de todos, el de guerra, el de hacienda, el de las cruzadas que gestionaba las ayudas junto, por ejemplo, también las órdenes militares dadas por, en este caso, la Iglesia, ya que los reyes habían conseguido gran cantidad de dádivas, de dinero, de subvenciones, de tributos que había concedido la Iglesia a los reyes, en este caso de España, que habían sido los grandes defensores de esta misma. Y destacamos también el Consejo de la Inquisición. Para poder dirigir este aparato tan complejo se va a tener que apoyar en secretarios, una especie como de ministros que le apoyaban y que tendrán una grandísima influencia. Desde esta organización se va a dirigir tanto la política interior como también la exterior, siempre directamente por el rey. En la política exterior se va a caracterizar por una amplia red de
una amplia o compleja política bélica y al mismo tiempo política diplomática. Esto va a suponer gran cantidad de gastos que van a superar a los ingresos, provocando sucesivas bancarrotas que, como hemos dicho, van a marcar este periodo. Ya debe de quedaros claro que la figura del rey sería el centro de toda la política, de toda la administración, y ese rey va a vivir en Madrid, que va a ser la capital de España desde este momento, salvo un pequeño periodo hasta la actualidad, teniendo como centro destacado el Escorial, la principal construcción de su reinado y de este periodo probablemente en España. Esa política interior que hemos dicho se va a caracterizar por dos rasgos. Por un lado, ese absolutismo político y sin intentar fortalecer esa monarquía autoritaria, que va a tener un conflicto asociado destacado que serán las alteraciones, tensiones, problemas en la corona de Aragón. Y por otro lado, una política de defensa de la religiosidad cristiana, católica, apostólica y romana, asociada al Concilio de Trento, a la Contrarreforma, que en política interior va a verse asociado con la rebelión morisca de la Alpujarra, aunque también va a influir y determinar la política exterior. ¿Cuál fue la causa de esa rebelión de la Alpujarra? Pues precisamente la acción de, primer aspecto, de Felipe, que va a presionar en contra de la costumbre de los moriscos. ¿Quiénes son esos moriscos? Pues los antiguos musulmanes, en teoría conversos. Muchos de ellos no solamente seguían teniendo las costumbres musulmanas, sino también parece ser que la religión, aunque a escondidas. Y además va a haber grandes presiones económicas sobre ellos, lo que provocó los siguientes hitos. El levantamiento de los moriscos, que van a buscar o van a encontrar en la figura de Aben Humeya. Él se defendió como un descendiente de los omeyas, aunque lo que tenemos constancia es que era un antiguo musulmán, morisco, cristiano, perteneciente a la élite antiguamente musulmana morisca de la ciudad de Granada, y se situaría al frente de todo este levantamiento ante la política realizada por Felipe II. Triunfó este levantamiento en las zonas rurales, pero no en las zonas urbanas. ¿Qué supuso? Pues una respuesta por parte del rey en la figura de su hermano bastardo, el hijo bastardo de su padre, don Juan de Austria, que actuaría con mano férrea, logrando la victoria final sobre los moriscos, que debieron de ser expulsados a otro reino con una muy férrea mano en respuesta a estas actuaciones. Una actuación muy dura sobre ellos, que provocó una crisis en este reino. La otra gran actuación en política interior va asociada a la figura de Antonio Pérez. ¿Quién es? Un secretario real de Felipe II. Ya hemos visto la importancia que tienen estos. Resulta que por orden del rey fue encerrado durante más de 10 años. La causa sería el asesinato de don Juan de Austria, del secretario de don Juan de Austria, Escobedo. Probablemente este secretario enviado por don Juan de Austria iba a informar al rey de los actos de corrupción y de traición realizados por Antonio Pérez hacia su persona. El rey lo encerró, pero éste aprovechó para huir de la justicia del rey hasta Aragón. ¿Por qué hasta Aragón? Porque en Aragón existían instituciones desde la Edad Media que tenían competencias que iban en contra, que estaban en teoría por encima de la justicia del rey, esperando que, buscando su protección, se librara de la dura justicia del rey. El rey utiliza una artimaña, que es reclamarlo como hereje mediante la Inquisición. Pero el pueblo aragonés y la figura de el Justicia Mayor de Aragón van a protegerlo. Esto va a permitir a Antonio Pérez huir
huir de Aragón hasta Francia y finalmente hasta Inglaterra. ¿Qué consecuencias va a tener esta actuación de la institución y del pueblo aragonés? Pues que Felipe II, ante esta actuación, va a enviar un ejército sobre Aragón para castigarlo, para conseguir capturar a Antonio Pérez y ajusticiarlo. Pero a pesar de la invasión sobre Zaragoza, ya hemos dicho que Antonio Pérez huye y expande una leyenda, la leyenda negra de Castilla, de los reyes de la dinastía de Habsburgo, que va a seguir expandiéndose en los siglos siguientes, estableciendo una mancha sobre ellos, con las diferentes comunicaciones, escritos que difundió. La segunda consecuencia va a ser que Felipe II actuará con mano dura sobre Aragón, reduciendo los derechos, los fueros que tenían estos y fortaleciendo su propio poder. Aquí podéis ver un esquema que nos habla del imperio de Felipe II en el ámbito de política interior. Primero, su férreo gobierno directo, que se va asociado a la idea de centralización de monarquía autoritaria, para lo cual necesita una amplia burocracia, asociada a la Corte de Madrid. Esto va unido al grave problema de Antonio Pérez que ya he comentado, que nos muestra precisamente un par de hechos asociados a esta línea política. Por otro lado, la defensa del catolicismo, de la contrarreforma, nos llevarán a que Castilla, Aragón, es decir, sus reinos, se deban, o el rey impulsa un aislamiento de la Europa protestante, de lo que se estaba desarrollando en Europa. Esto se hizo mediante la actuación de la Inquisición, mediante el desarrollo de un índice de libros prohibidos, mediante promover la limpieza de sangre. ¿Para qué cosa? Primero, para evitar que el luteranismo, el calvinismo, es decir, el protestantismo en general, llegara a sus reinos. En segundo lugar, para conseguir establecer una pureza, una uniformidad religiosa. Por eso va a perseguir, como hemos visto, a los moriscos. Va a provocar esto la sublevación de las Alpujarras, y cuya consecuencia final será el castigo sobre estos, que en sus sucesores acabarán expulsando a todos ellos. Espero que os haya quedado claro la política interior de Felipe II. No es fácil, pero es bastante clara. Recordarlo. Dos aspectos fundamentales. Desarrollo de la monarquía autoritaria en todos los aspectos que van asociados y por otro lado la defensa del catolicismo asociado al Papa, a Roma. Y con esto se ha acabado la política interior.